Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar presente, haberse hecho un tiempito para compartir con nosotros esta presentación de Identidad Argentina en La Rioja. Mi nombre es Lucía Nordan, formo parte del equipo de Identidad Argentina y hoy tengo el gusto de presentar a esta empresa acá en La Rioja, sí, Identidad Argentina. Decidió apostar por nuestra provincia, por el desarrollo emprendedor de todo nuestro ecosistema. Y bueno, somos pioneros, somos la primera provincia, uno de los valores de Identidad Argentina es la federalización, así que en el marco de la misma y haciéndole honor, estamos dando inicio a estas aperturas a nivel país, repito, siendo los primeros, así que bueno, vamos a hacer modelo en ello. Les agradezco nuevamente, agradezco a las autoridades que se hicieron presentes muy amablemente, el contador Marcelo Navarro, presidente de la Cámara Empresarial Riojana, la licenciada Agostina Rodríguez, del equipo de administración también de la Cámara, Sonia Córdoba, de la Cámara de Farmacias de La Rioja, la licenciada Cecilia Russo Castore, que es prosecretaria del Consejo de Ciencias Económicas de La Rioja, la contadora Griselda Labriola, vocal del Consejo Directivo del Consejo de Ciencias Económicas de La Rioja y coordinadora de comisiones, y especialmente al licenciado Ignacio Armagnahue, que es el subsecretario de Juventudes de la provincia. Así que muchas gracias a ellos por participar, por acompañarnos. En esta oportunidad me acompaña el CEO y fundador de nuestra empresa, de esta amada Identidad Argentina, un colega y amigo, Guillermo Suárez, a quien le voy a ceder la palabra para que les pueda dar la bienvenida. Nuevamente, muchas gracias y Guillermo, te dejo con la audiencia. Bueno, muchas gracias, Lucía. Qué placer, qué linda presentación. Bueno, ustedes conocerán a muchos a Lucía, ella como licenciada apostó fuertemente a profesionalizar una profesión como son las relaciones públicas e institucionales. Una de las primeras graduadas de la región de La Rioja en esta disciplina, apostando por la profesionalización, ¿no? Y un poco de la mano viene todo este desarrollo. Para mí es un placer enorme estar aquí compartiendo con ustedes esta hermosa jornada de transformación digital. Justamente el federalismo es parte de nuestra esencia como empresa constituida dentro de la industria de la innovación y el conocimiento. He tenido la fortuna de recorrer mucho La Rioja y diversas oportunidades y conocer del desarrollo productivo que tiene. Gracias, me sumo a las autoridades presentes que nombró también Lucía y que nos acompañen en este desembarco que estamos haciendo en la provincia de La Rioja. Gracias también a otras personas que están acompañando del resto del país, que se han sumado, incluso también para escuchar a nuestro expositor, que yo lo voy a presentar en breves minutos, pero contarles que nuestra misión de estar arribando a La Rioja es a los fines de acompañar al desarrollo productivo que tiene la provincia, que lo conocemos y que buscamos ser una unidad de apoyo más al enorme ecosistema que hoy tiene la provincia, ¿sí? Conocemos del esfuerzo que hace cada entidad, en particular conocemos lo que hace la Cámara Empresarial Riojana, lo que hace el Consejo, lo que se hace de cada entidad de gobierno, lo que hace cada una de las entidades de las distintas cámaras, asociaciones que participan del Consejo del ecosistema riojano, ¿sí? Y desde allí nosotros ser un eslabón más, apoyar, y justamente apoyar desde dónde, desde aquello que más fuerte nos sentimos, que es desde el conocimiento. Por ello, hoy en este lanzamiento hemos querido y lo hemos invitado a un amigo en particular, pero significativamente a un experto en la disciplina, que es al ingeniero Santiago Batán, quien tan generosamente se sumó, y venir a hablar hoy en este marco, en este contexto que nos encontramos en el 2020, de la transformación digital, en muchas cuestiones parecía que hablábamos de algunos años posteriores, pero toda esta situación realmente como país y como región nos adelantó, nos anticipó mucho de este desarrollo de transformación digital. Por eso, en este desembarco lo invitamos a Santiago,
bueno, antes que nada lo saludo para presentarlo, pero antes que él comience, me gustaría describir su perfil. Mientras tanto, lo voy saludando. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Hola Guille, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias Lucía. Muy contento de poder participar de este webinar. Bueno, muchas gracias, Santiago. Sé que has estado corriendo y llegando con lo justo para esta actividad, así que te lo agradecemos muchísimo. Quiero contarles quién es Santiago y desde ese lugar acerca de la temática que hoy abordaremos de transformación digital, decirles que vamos a tener una conversación con Santiago de alrededor de 40-45 minutos. Y mientras tanto, Lucía y yo vamos a ir recolectando las distintas preguntas que tenemos tanto por sala Zoom como por el canal de YouTube, que estamos en este momento saliendo también, y al final poder hacer un ida y vuelta con esas preguntas con Santiago, que no hay dudas que van a surgir. Así que bueno, paso a presentarles a Santiago y nuevamente gracias a todos y a cada uno que nos están acompañando en esta hermosa e importante jornada para Identidad Argentina. Santiago Batán, Santiago tiene su desarrollo en la maestría de Administración de Negocios de la Universidad del Siglo XXI. Él en la Universidad del Instituto de Massachusetts hizo su programa en transformación digital, ¿sí? Instituto Tecnológico de Massachusetts, en lo que fue el 2019 y el 2020. Santiago, que es un ingeniero, ¿sí? Ha hecho su formación de coach ontológico certificado por la Universidad de San Sebastián de Chile y Newfield Consulting, que es una de las entidades de mayor renombre internacional en formación de coach. Tiene su posgrado en Project Management en la Universidad de Belgrano y la maestría en gestión de sistemas de información de la Universidad Politécnica de Madrid. Es ingeniero en sistemas de información de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Facultad Regional Córdoba y, por supuesto, analista en sistemas de información. Santiago actualmente cumple las funciones, es directivo en la Universidad Siglo XXI, es directivo de estrategia y planificación, ¿sí? Tiene 30 personas a cargo y entre las responsabilidades principales que hoy tiene por delante es dirigir e implementar toda una nueva dirección que lleva adelante la transformación digital de la organización, mediante el desarrollo de distintas gerencias como gobierno de datos, proceso y mejora continua, todo lo que hace a la planificación y proyectos. No obstante, Santiago, en su trayectoria, ha sido también gerente de tecnología y producción del Banco de Córdoba, se ha desempeñado en Hewlett Packard como director de proyectos, asimismo en Siemens como director de oficina de proyectos, todo lo que es Project Manager. En Arriaga y Asociado se ha desempeñado como director de proyectos tecnológicos, como así también en otras entidades de la mano del sector de la banca, del sector de la tecnología, como también en Aguas Cordobesas estuvo desempeñándose en su momento en todo lo que hace al desarrollo de la tecnología. Lleva más de 25 años dedicándose a ello, por lo cual para nosotros nos honra que hoy nos acompañe. Además, profesor de maestría, de negocio, profesor en lo que es la Universidad Tecnológica Nacional, y ha tenido disertaciones y un currículum vasto como para hoy estar aquí frente a toda esta hermosa audiencia, principalmente por esto que nos infla el pecho de estar arribando a la provincia de La Rioja de la mano de un elemento tan importante que es la transformación digital. Así que, Santi, querido, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Guille. Tomo la palabra y también tomo la pantalla. Vamos a arrancar un poquito con hablar de transformación digital. Y la idea de hablar de transformación digital en este contexto tiene como dos miradas. Una mirada, poder establecer cuáles son las pautas de la transformación digital, un término que está muy en boga, pero que no estamos seguros de que todo el mundo sepa de qué se trata, así que vamos a intentar de acompañarlos con esa terminología, de entender de qué estamos hablando cuando hablamos de transformación digital,
y a su vez cómo machea esto de la transformación digital con la crisis, la pandemia que ha generado el COVID-19. No es fácil, pero es la realidad que nos toca, entonces nos vamos a ir metiendo de a poco. En pantalla ustedes verán un poco el temario que vamos a ir desarrollando. Si no lo ven o si estamos con algún problema, Guille, te pido que me vayas informando. Antes de comenzar, quiero que pensemos en el paradigma actual de las organizaciones. Hasta aquí se ha hablado siempre de que las organizaciones más grandes son aquellas que tienen la posibilidad de ir de a poco devorándose a las más pequeñas e ir creciendo en el mercado, quitándoles market share a aquellas compañías que son más chicas. El paradigma actual habla de otra cosa, habla de que las empresas más ágiles tecnológicamente son las que serán capaces de sobrevivir y comerse a las más grandes. O sea, miren ustedes cómo va diferenciándose este paradigma. Dejamos de pensar que el más grande come el más chico, pasar a pensar que el más ágil, el más rápido, se va a devorar a cualquier otra organización que no sepa moverse a la velocidad que va demandando el mercado. Y es así que aparece el concepto de transformación. Y verán en los libros, en la bibliografía, en el material en general, muchas definiciones de qué es la transformación digital. A mí me gusta una y es la que he puesto en pantalla. La transformación digital es la adopción de una nueva cultura organizacional, apalancada por una estrategia tecnológica que permite experimentar un crecimiento exponencial. Y en esta definición vamos a encontrar como términos que son esenciales para darle continuidad al entendimiento de esta charla. Por un lado, se basa en una transformación cultural. Ya vamos a ver que la cultura organizacional, las personas tienen un eje quizás más importante aún que la tecnología. Y por otro lado, hablarles de que no toda organización necesita ni puede transformarse digitalmente, pero sí lo necesita. ¿Y por qué digo esto? Porque en una sociedad que vive con un paradigma que habla de problemáticas complejas, el poder adaptarse a nuevas situaciones es lo que nos da la flexibilidad para subsistir. Y en esto quiero mostrarles el gráfico que aparece en la parte inferior de la pantalla y contarles una historia. El primer ferrocarril que aparece en la historia del hombre tiene las características del dibujo que acompaña la pantalla. Y miren ustedes la particularidad que tienen. Quisieron emular el sistema de transporte que hasta ese momento existía, que era el carruaje, poniendo una máquina de vapor que la conducía. Pero nunca tuvieron en cuenta que las personas que iban atrás iban a ir absorbiendo todo el humo que nos dejaba la máquina que generaba el movimiento del carruaje. ¿Qué quiero decirles con esto? Transformarnos digitalmente no es lo mismo que cambiar. Cuando uno cambia, deja de hacer lo que hacía con el paradigma que conocía y lo mantiene de esa manera. La transformación digital lo que nos propone es cambiar la forma en que hacemos las cosas. Es por ello que si viésemos esta imagen probablemente en el tiempo, lo que tendríamos que hacer es trasladar esta máquina a vapor hacia el final del carruaje, si se quiere, y de esa manera podernos movilizar. Esa historia que les conté del carruaje es sin lugar a dudas muy vieja, así que vamos a ver algunas historias más modernas que me permitan ver cómo ha ido evolucionando la transformación digital a lo largo de los años. Del lado derecho vamos a ver grandes compañías que han ido perdiendo lugar en el mercado. En su mayoría ya compañías extintas, compañías que no supieron adecuarse a la época, que a pesar de que tenían la capacidad de reconvertirse tecnológicamente, no lo consideraron necesario y mantuvieron su línea de trabajo. Si alguien recuerda, si generacionalmente hay gente aquí, que creo que sí, que alcanzó a usar los equipos BlackBerry para la telefonía, el gran distintivo de BlackBerry era tener un teclado que se
pudiese digitar sobre él. La gran característica de Code era tener el rollo de fotografía como distintivo del resto. Y la tecnología fue superando todo esto y no lo vieron venir. A esto de no ver venir lo que pasa en el mercado, lo que la tecnología nos va imponiendo, aparecen también otras características como son el servicio, ¿sí? Y les quiero compartir lo que dice mucha gente que es el motivo por el cual Netflix desaparece. Muchos creen que por qué Blockbuster desaparece y es reemplazado por Netflix. Muchos dicen qué malo que fue Netflix que se absorbió el mercado, y en realidad no es que Netflix mató a Blockbuster. El servicio que tenía Blockbuster, los cargos ridículos que le ponían a una persona cuando olvidaba entregar en fecha una cinta, o la restricción que había para conseguir los títulos que eran los de actualidad para visualizarlo y tener que esperar varios días, es lo que fue derivando en la muerte de manera. Uber no mata a los taxistas como servicio, ¿sí? Lo que va eliminando a los taxistas y los va comprometiendo en su visión de negocio de largo plazo es que el servicio es limitado. Los autos no están limpios, la disponibilidad no es cuando uno la requiere, la seguridad no es la que uno pretendería. Entonces, de alguna manera, lo que nos plantea la transformación digital es que no solamente hablamos de incluir tecnología, sino que el servicio que esa tecnología nos da tiene que ser acorde a las necesidades del mercado, ¿sí? ¿Y cómo nace la transformación digital? La transformación digital nace a partir de ver empresas que son sumamente exitosas y que se gestan desde lo que se denomina un nativo digital. O sea que no vivieron el proceso de transformación digital, sino que nacieron dentro de las características digitales, ¿sí? En muchos casos hay empresas que se transforman, que no eran digital y pasan a la digitalidad. En este caso, vamos a ver un framework digital. Hay muchos frameworks digitales, en el mercado van a haber muchos, cada empresa tiene como una mirada distinta de cuál es su framework digital. El que desde Identidad Argentina trabajamos es el que está en pantalla, que propone todos estos ejes. Claramente no propone que todos estos ejes se trabajen en simultáneo, al mismo tiempo, ni con la misma intensidad, sino que se tengan en cuenta aquellos que sean acorde al tipo de mercado con el cual estamos trabajando, ¿sí? Y tengan en consideración lo siguiente. El primer eje, y no por ello menos importante, yo lo destacaría sobre el resto, es estrategia y cultura digital. Estrategia y cultura digital habla de que la transformación digital no es solamente infraestructura tecnológica, sino que está mucho más allá. Está en términos de qué queremos hacer, dónde queremos llegar y que la gente esté preparada para hacerlo. El segundo componente o pilar de la transformación digital, como la vemos nosotros, es la experiencia del cliente. Y acá vamos a poner mucho foco para compartir con ustedes por qué le damos tanta relevancia a la experiencia del cliente. Luego siguen los productos y servicios. La demanda de productos y servicios ha ido cambiando con el tiempo. Ya no demanda el cliente lo mismo que demandaba tiempos atrás, ni en la forma, ni en el tipo, ni en la calidad, ni en la prestación, ni en el postventa de cada uno de ellos. Luego viene la infraestructura tecnológica. Obviamente dijimos, la transformación digital no es únicamente tecnología, pero claramente el basamento digital tiene un soporte que es la infraestructura tecnológica. Y ahí hablaremos un poquito de cómo se ha abaratado en los últimos años, cómo se ha democratizado el acceso
a la información, a los sistemas de información, etc. Y por último, en este framework de trabajo tenemos los procesos. Y cuando hablamos de procesos, hablamos de la optimización de los procesos, el ser eficiente, el automatizarlos, el robotizarlos, si fuese la oportunidad. ¿Por qué hablamos de esto? Sabemos que gran parte del costo que consumen las organizaciones está dado por la operación. Entonces queremos traerle una mirada que les permita entender que no todos los procesos agregan valor en la cadena de producción, de cualquier tipo. Ya se trate del Estado y cómo la burocracia estatal genera información o servicios, o una industria que genera un producto. Vamos a analizar cómo se va dando el fenómeno de agregar valor en el paso a paso de cada una de las instancias en las cuales corre el proceso. Y vamos a determinar que en muchos casos la persona o la máquina que participa de ese proceso no siempre entrega todo el valor que se pudiese para ese servicio. Vamos al primer eje entonces, que era el de estrategia y cultura. Y quiero compartir con ustedes esta frase que es simbólica Santi, y que va a determinar gran parte del resto de la conversación. ¿Sí? Santi, perdón, vos sabés que en esto que venís describiendo también, pero Gustavo, que es uno de los participantes, se quedó en el interés de ver un segundo tu diapositiva que estabas en el tren, ¿sí? Y como educadores que somos, sí, es importante que todos nos acompañen. Entonces, si podés volver un segundo nada más a la diapositiva del tren, y que después podamos retomar desde aquí, desde esta frase que nos estás compartiendo. Seguro, de eso se trata, de que vayamos revisando. Gracias por el comentario, Guille. Esta era la figura de la que hablábamos, digo. Si yendo más en detalle sobre esta figura, el ancho del eje del primer tren, y actualmente se ha mantenido así en la mayoría de los casos, es el mismo ancho que tenían históricamente los carruajes. Digo, se conceptualizó una nueva metodología, una nueva herramienta de transportación, pero que estaba creada sobre un paradigma viejo. Y lo que quiero mostrarles es que si la cultura, el cambio cultural, la racionalización del proceso de transformación no es el adecuado, podemos terminar contaminando a todos nuestros pasajeros con el humo de la máquina que conduce, ¿sí? En este caso, haciendo un paralelismo con eso. Gracias. ¿Seguimos entonces, Guilde, te parece? Seguimos, perfecto. No, por favor. Después, si Guillermo está de acuerdo, compartimos, les disponibilizamos la presentación por si alguno la quiere volver a repasar o compartirla con equipos de trabajo de ustedes, ¿sí? Les decía que la transformación digital se basa en las personas. No existe transformación digital que no tenga el eje en las personas. Si las personas no acompañan este cambio, la transformación no se lleva adelante y fracasamos. Y para que todas las personas puedan acompañarnos en la transformación digital, se habla mucho de la incorporación a la cultura organizacional de nuevas herramientas, de nuevos mindset. Lo van a ver en inglés a la palabra comúnmente que es mindset, que es como un componente más dentro de mi cultura que se agrega a la actual para terminar de ayudarme a vivenciar un proceso como el de la transformación digital. Y para llevarlo a la práctica, estos conceptos, quiero hablar de un término que es el agilismo. Muy probablemente muchos de los que están escuchándome ahora han escuchado hablar, han visto presentaciones de metodologías ágiles o de agilismo. Tradicionalmente la construcción, la elaboración de ideas o de productos se basaba en un mecanismo que empezaba a planificar el desarrollo del producto, en este caso un auto, arrancando por la rueda, después pasando por parte del auto, hasta que en el paso número 5 me entregaba el producto final, ¿sí?
Este tipo de construcción, que se suele denominar en cascada o waterfall, tiene la característica que yo recién el día 5 o periodo 5, mes 5, año 5, dependiendo cuál sea la temporalidad que estemos usando, voy a poder disponer del bien que he estado intentando producir. Este es un método que se ha usado durante muchos años y ha sido claramente exitoso, pero este método en un mundo que cambia con una velocidad abismal y que no me permite demorar mucho en darle valor agregado a mis productos, no es funcional. Es por eso que aparece una nueva concepción de la producción. Y cuando hablo de la producción no estoy hablando solamente de la producción de bienes, estoy hablando también de la producción de servicios, que es la del MVP, o el valor mínimo de cada producto. Y la nueva concepción de la fabricación es ir agregándole valor al producto que estoy fabricando. Cada vez más valor, pero que desde el día 1 yo ya puedo utilizarlo al producto y pueda vivenciar cuál es la funcionalidad. En los dos casos lo que yo estoy fabricando es un medio de transporte, ¿sí? Solamente que cuando yo lo hago a través de un modelo ágil, que el modelo ágil implica herramientas ágiles, prácticas ágiles y una mentalidad ágil, lo que me propone es que yo lo haga a partir de un mínimo viable, que en este caso es la patineta. Y después de la patineta paso al monopatín. Siempre voy preservando la funcionalidad básica inicial, que es la de la transportación. Y es indispensable que yo en cada iteración respete la finalidad del producto que estoy elaborando, ¿sí? Si ustedes ven, todos los componentes del 0 al 5 me permiten movilizarme. La diferencia es que esta movilidad la voy a adquirir yo agregando más valor al producto. ¿Qué es lo bueno cuando yo fabrico esto? Que desde el minuto 1 yo ya tengo un método que me permite transportarme. En el momento 5, al igual que la otra metodología, voy a tener un producto quizás más robusto, pero todos los anteriores me fueron permitiendo evidenciar cuál era el resultado que yo quería. Hasta quizás me permitirían que yo me frene en la etapa 3 y me dé cuenta que es suficiente y que no tenga que seguir gastando dinero en producir lo que me va a entregar la etapa 5 del producto, ¿sí? Entonces hablamos de que es primordial en una transformación digital el conceptualizar la cultura, el priorizar la cultura. Y acá aparecen otros conceptos de cómo ir conmutando mi cultura. La cultura se basa en empoderar a los equipos, ¿sí? Lo que me propone la transformación digital en la mirada del liderazgo del management 3.0, como se denomina, es que yo empodere a los equipos, alinee las restricciones, o sea, decirle qué podemos hacer y qué no, desarrollar competencia, estructurar el crecimiento, pensar en la mejora continua, todo tiene la posibilidad de mejorar y dejar que mis equipos lo hagan. Y es por eso que traje a colación la frase de Steve Jobs que dice: no tiene sentido contratar a personas inteligentes y después decirles lo que tienen que hacer. Esta frase es muy fuerte y es muy común en las empresas hacer contrataciones del mejor recurso humano para después solamente dejarlo hacer aquello que yo considero que es lo mejor. Si yo no quiero permitir la libertad del crecimiento de mis recursos, tengo que contratar operarios básicos. Si contrato gente que tenga un cierto nivel intelectual, que tenga capacidad, dejemos que ellos aporten a la organización. En términos de esto, ¿qué voy a tener que lograr en mi organización para que la transformación digital fluya desde lo cultural? Agilidad, adaptabilidad, flexibilidad, obsesión por el cliente, y les pido que pongan mucho foco en esto porque entiendo que mucha de la gente que está acá se dedica a vender servicios y tenemos que entender cuál es la nueva mirada del cliente, cuál es la nueva mirada de la comercialización, y paso siguiente vamos a entrar en esa línea.
Empoderar a mis equipos, el empowerment es darle poder para que tomen decisiones y permitir el error. Las organizaciones que se transforman digitalmente son muy adeptas al error, lo permiten, lo curan y evitan que se repita. ¿Sí? El error por primera vez es una herramienta muy valiosa en las organizaciones. Lo que no podemos permitirnos es que ese mismo error se presente en muchas oportunidades. La gestión de datos, de la cual también vamos a hablar más adelante, y la plataforma. Y cuando hablamos de plataforma es una infraestructura tecnológica que me permita crecer con la velocidad que el mercado demanda. Y nuevamente, si vamos a cambiar mi organización, muy probablemente tengamos que cambiar la gente. Y cambiar la gente no quiere decir que cambiemos la persona que está trabajando, sino ayudarla a que tengan nuevas habilidades, lo que habitualmente se conocen como habilidades blandas. Y entre ellas están las que se mencionan acá, y yo destacaría la empatía, la inteligencia emocional, la creatividad y la resiliencia. Sin esas características del recurso humano, créanme que muy difícilmente podamos llegar a transformarnos digitalmente. Y acá entramos probablemente en uno de los temas que mayor interés les despierte, porque es hablar de nuestro cliente, ¿sí? Cuando pensamos en la transformación digital, ¿se acuerdan el framework ese que era el semicírculo? Tenía distintos componentes y habíamos hablado que el primero era la cultura y la segunda es la experiencia del cliente. Lo que estamos viendo en pantalla es un boarding pass. Seguramente muchos de ustedes han viajado al exterior o han viajado en avión y han visto este boarding pass. Este boarding pass tiene toda la data que uno necesitaría para poder subirse efectivamente al avión. Pero miren la diferencia entre un producto que es útil para el cliente de un producto que genera satisfacción para el cliente. Claramente, la finalidad de ambos productos es la misma. La experiencia del usuario no es la misma. ¿Cuántas veces uno creyó que la puerta de salida era la 19 cuando en realidad era el asiento en el cual tenían que salir? ¿O cuántas veces nos preguntamos de qué servía este código de barra? Y probablemente a uno como usuario final no le servía, pero sí a la aerolínea. Entonces la segunda visualización es la que me da una experiencia de usuario diferente. Y ahora les comparto algo más terrenal en términos de experiencia de usuario. ¿Quién no ha puesto ketchup en alguna comida o en algún producto alimenticio? Esta era la tradicional botella del ketchup y claramente era funcional, nadie puede cuestionar la funcionalidad de esta botella. Pero comprénla con esta, que me garantiza que al menos voy a tener menos manchas en la camisa. No sé si el producto va a ser igual de rico o no, pero sí puedo estar seguro que el lavarropa mío va a tener que trabajar menos. A muchos nos ha pasado el tener que golpear la parte de atrás de la botella para lograr que salga el producto. El segundo diseño, que está basado en la experiencia del usuario, lo único que incorpora es el placer de que cuando lo use me resulte más sencillo. Y no es menor esto que le estoy contando. La experiencia del usuario se transforma en un eje comercial. ¿Y quién me da esta capacidad? Esta capacidad me la brinda la transformación digital porque empiezo a tener en cuenta conceptos que hasta acá no me habían sido de utilidad. Lo que ustedes ven ahora en pantalla se llama el Journey Map o mapa de experiencia de un usuario. Y lo que intenta poner de manifiesto o relevancia es cómo se va sintiendo un usuario X cuando va a tomar un café a Starbucks, ¿sí? Este gráfico en zigzag me permite ir viendo cuál es la emocionalidad de mi cliente en mi organización. Y yo les puedo garantizar, y tengo experiencia en esto que les cuento, si la experiencia del usuario se mantiene mucho tiempo en la parte inferior de este cuadrante, el cliente no va a volver, ¿sí? Los clientes no compran solamente productos, compran experiencia.
¿Por qué les digo que compren experiencia? Vamos a analizar un poco lo que dice el journey o la experiencia de usuario de Starbucks. Como ustedes saben, Starbucks es una cafetería y si rápidamente me preguntan qué característica tiene, es que es cara, ¿sí? Una característica es que es cara. Pero así todo, siempre hay mucha gente. Les cuento algo. Cuando uno va a Starbucks, llega a la tienda con mucha ilusión, porque siempre tiene colores lindos, tiene un buen mobiliario que lo espera, y cuando entra va a sentir mucho aroma a café. Miren en el número 4, olor a café, ambiente musicalizado. Eso genera un bienestar en la persona que llega porque su ambición era tomar café. Les cuento algo, en muchos casos el olor a café es generado por una máquina, ni siquiera es por la propia máquina de café, sino por un aromatizador que hay en los locales de Starbucks. Pero la gente se siente bien. A partir de que sentimos el olor y que estamos muy motivados, pasamos a estar por un momento tristes o con una emocionalidad negativa, que es cuando vemos que en la fila hay mucha gente. A continuación de eso me toca pagar y me vuelvo a poner, si se quiere, mal porque el precio es alto del producto. En esta fluctuación que va dándome el estado de ánimo de mi cliente, finaliza con la salida del cliente satisfecho. ¿Por qué logro esto? Porque los baños están relativamente limpios, porque el cliente consiguió Wi-Fi de buena calidad y gratuito, ¿sí? Porque cuando me voy, si la cajera o el personal que atiende está cerca de la puerta, me despide y me dice hasta luego. Porque cuando me sirvieron la taza de café, muy probablemente me pusieron mi nombre o un seudónimo o alguna forma que les permitió personalizarlo mi café. Entiéndase, la gente no compra solamente un producto. Productos hay muchos y hoy en día los podemos adquirir a través de internet en cualquier lado. Probablemente todos los productos que ustedes comercialicen hay competencia que me lo puede entregar de la misma manera y en el mismo tiempo. Lo que diferencia es el servicio. ¿Cómo medimos el servicio? Con la experiencia del usuario. Y esta herramienta es muy sencilla de armar porque yo le voy preguntando al usuario qué va sintiendo en cada etapa y créanme que tiene mucho valor para entender cómo mi comercio se mueve. ¿Cómo opero con esto? Si yo después que he analizado 10, 20 o 100 casos de esto logro diferenciar que la cola, la larga fila o la cantidad de gente en la cola es un problema, lo denomino una fricción organizacional y veo cómo hago para solucionarlo. Y de esa manera puedo darle una experiencia distintiva a mis clientes. Avanzo porque venimos complicados en el tiempo. Si tienen preguntas, las van haciendo por el chat y a medida que vamos terminando, las revisamos en conjunto. Otro de los temas que vimos en el framework de trabajo es los procesos. ¿Y por qué son tan importantes los procesos? Los procesos son los que van generando valor, en cada etapa van generando valor, pero no todos los procesos generan el mismo nivel de valor. ¿Y cómo determino cuáles son los que generan valor y cuáles no tanto? A través de los KPI, Key Performance Indicator, o de las mediciones de performance, ¿sí? Si una persona tiene un expediente durante 20 días, cuando esa tarea se podría haber hecho en 10, probablemente esa persona no está dándome el resultado que yo espero para la performance del producto que quiero. Entonces tenga que trabajar con esa persona para entender cómo logramos de que sea más eficiente. Y esta frase es clave. No se puede mejorar aquello que no se mide, ¿sí? Tengamos en consideración, esa frase es muy vieja, quizás remanida, pero siempre está vigente. Si yo quiero mejorar un proceso, tengo que medirlo para saber dónde tengo los problemas. ¿Y qué hago con todo esto que medí? Empiezo a acumular datos. La transformación digital se basa en la toma de decisiones y en los datos. Hasta acá las organizaciones han prescindido rápidamente de la data. Casi les diría que en muchos casos hasta la han eliminado.
Muchas veces hemos creído que los datos históricos no servían y les puedo asegurar que las empresas que evolucionan más rápido es porque basan la toma de decisiones en datos. ¿Y qué puedo hacer yo con los datos? Ustedes verán a la izquierda está el concepto de datos y con los datos yo puedo tomar decisiones analíticas. Y esas decisiones analíticas pueden ser descriptivas, diciéndome qué fue lo que pasó en el pasado, ¿sí? Por decirles algo, en el pasado consumían mucha Coca-Cola y ahora se ha incrementado el consumo de la Pepsi. Eso podría ser una analítica descriptiva. Una analítica diagnóstica que me dice, en cercanías de las fiestas de fin de año, se aumenta el consumo de gaseosas. Entonces yo preventivamente podré ir y adquirir mayor stock de gaseosas para poder satisfacer la demanda que se me va a dar en esa fecha, porque yo ya diagnósticamente lo determiné. Entonces, los datos analíticos me permiten tomar decisiones y esas decisiones se transforman en acción. También puedo tomar decisión predictiva, ¿sí? Si el año pasado para la fiesta me consumieron 10 botellas y ahora la población se ha incrementado, por las dudas voy a tener en mi stock 11 botellas de gaseosa, que es lo que yo preveo vender. Y también puedo tomar decisiones prescriptivas, como sería, siempre para fin de año se incrementa el consumo de gaseosas. Entonces va a incrementarse el precio. Si el precio se incrementa, va a salir más caro, razón por la cual si yo me toqueo de gaseosa 6 meses antes, voy a ganar más plata. Esto que lo digo muy rápido y que probablemente no sean analíticas muy elaboradas, es el tipo de razonamiento que yo puedo hacer en base a datos. Para ello debo preservar toda la información que almacenan mis sistemas, toda la información que trasciende a través de mis circuitos organizacionales. La información lleva a las organizaciones a la transformación digital, ¿sí? Me va acompañando en el proceso de transformación digital. Y ahora, y con esta frase, en tiempos de crisis unos lloran y otros venden pañuelos, o sea que lo aprovechan, que en épocas de pandemia suena casi triste, pero que es evidente. Quiero entrar en la segunda parte de la charla que nos proponía Guillermo. Hablemos de transformación digital y hablemos también de cómo la transformación digital puede ayudar a las compañías a salir en esta etapa de crisis. Y tenemos dos posturas, o nos quedamos llorando o empezamos a vender los pañuelos. Y yo les propongo que empiecen a vender pañuelos y que empiecen a vender pañuelos pensando en la transformación digital. Y esta imagen que les traigo es gente que dijo, hay crisis y yo voy a aprovechar de esta crisis. Y tenemos un ropero que tiene un sistema de ozono que desinfecta la ropa o cualquier bien que deje dentro de mi placar. O sea, yo me voy a dormir con la ropa puesta en el placar y al día siguiente me levanto y ya está toda desinfectada. O hay gente que inventó este robot de luz ultravioleta que mientras circula va desinfectando. O tenemos el caso del peluquero que no se quería infectar de COVID y decidió utilizar su paraguas para no parar de prestar el servicio. Es cómico, sí es cómico, es poco tecnológico, pero es efectivo, ¿sí? La transformación digital, como les dije, es un cambio de mindset cultural, es animarme a hacer cosas distintas, no necesariamente tecnológicas, distintas. De la misma manera van a ver abajo, en la parte inferior derecha, un dispositivo que sirve para apretar botones. Sabemos que gran parte de la infección del COVID se transmite por el tacto, entonces evito tocar superficies que hayan sido ya muy utilizadas por otras personas a través de un componente tercero que es este botón. Y todo esto que les digo lo trajo el COVID, pero también trajo otras cosas, otros inventos, y todos estos son inventos que se han desarrollado en base a la necesidad
epidemiológica que generó el COVID, un respirador, una burbuja que aísla a los pacientes, una cabina sanitizante, una máscara para hacer buceo que se readaptó para que la puedan usar los médicos para estar respirando a resguardo. Y otro de los problemas que nos trajo el COVID era el distanciamiento social, razón por la cual los cines empiezan a verse en una crisis muy grande. ¿Y qué hizo un empresario alemán? Dijo, yo no puedo parar de trabajar. Las playas de los shopping están vacías porque no pueden vender. Yo puedo poner una pantalla y convertirlo en un autocine. Claro que el autocine es un concepto pasado de moda, es viejo, es obsoleto, pero con una nueva mentalidad pasa a ser un activo, un capital de muchísimo valor. Entonces, de vuelta, repensemos cómo podemos, con un nuevo mindset, incorporar estas variables, ¿sí? De la misma manera que hay transmisión de películas, he escuchado de lugares donde se transmiten música o otros tipos de espectáculos. Y todo cambia, y cambia fuertemente. Y esto que les voy a mostrar para mí ha sido una de las cosas más disruptivas que ha pasado en los últimos 2 años. Coca-Cola, la gran compañía mundial que vende gaseosas, decidió salir a comercializar productos en forma directa al cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que está en riesgo cualquier tipo de retail. Coca-Cola online le compite a Carrefour, a Macro, a Disco, a cualquier supermercado en La Rioja, Alvea, a cualquier supermercado, por más grande que sea. La Coca-Cola le dijo, yo los voy a saltear, y tiene la fuerza para hacerlo. Y no solamente lo voy a hacer desde una aplicación web, sino que lo voy a hacer también desde una aplicación mobile. Y no hace falta que lo vengas a buscar, yo te lo voy a llevar a tu casa. Y además el precio que te voy a dar va a ser igual o más competitivo que el resto de las instancias de comercialización. ¿Qué quiero decir? Si no nos movilizamos, que si no estamos atentos a lo que pasa en nuestro entorno, nos van a llevar por delante las compañías. Hay compañías que tienen el deseo y la capacidad de transformarse digitalmente. Entonces tenemos que preservarnos no solamente del comercio chiquitito que estaba al lado, sino de las grandes empresas. Y se acuerdan cuando les mostré la figura del pescado y del conjunto de pescado, no es que Coca-Cola sea grande y por eso se puede dar el lujo de comerse a las más pequeñas. Es porque Coca-Cola se está moviendo muy rápidamente y eso le permite generar un valor agregado para sus consumidores. Y hablando de crisis, la gente de Deloitte hizo un gráfico de cómo va a evolucionar, y esto probablemente a todos los que sean empresarios, en realidad a todo el mundo nos interesa entenderlo, cómo se va a dar la salida de la crisis que ha generado la pandemia. Si se quiere, este gráfico es, yo le diría, bastante optimista. Desde mi punto de vista, yo lo veo como una mirada optimista a la salida de la crisis. Acá lo tienen segmentado por industria y en las distintas fases de la enfermedad. Vean que rápidamente se produce una vuelta a los ritmos productivos pre-crisis. Este crecimiento o esta crisis dibujada en una curva se denomina caída en B corta, porque rápidamente toca fondo y después que toca fondo crece a la misma velocidad que fue cayendo. A diferencia de esta mirada, otros economistas, creo que está más adelante, la imagen es esta, ahí se me salteó, los economistas más críticos están viendo una curva en U, en donde no solamente toca fondo la economía de todos los países, la economía mundial, sino que se preserva tocando fondo por un tiempo largo, y el crecimiento se da post-regularización de la situación sanitaria y en un tiempo bastante prolongado, ¿sí?
Una consultora que se llama Nielsen planteó 6 etapas de la convivencia con el virus y la problemática de la salud y cómo el consumidor se fue adecuando a cada una de estas fases, y creo que toda organización comercial tiene que tener esta mirada puesta. Es una mirada que se ha hecho en base a relevamientos internacionales y que plantean cómo se va a ir reactivando el consumo en los próximos tiempos. Y relacionado con esto, y perdón que vaya por ahí muy rápido, pero no quiero dejar de mostrarle todo y dejarnos un tiempito para conversar, quiero mostrarle cómo se proyecta la demanda de bienes y servicios en el futuro. Claramente el consumo de ropa e inversiones de alto costo van a estar a la baja, al igual que la compra de automóviles. Yo sé que es duro por ahí escucharlo, y esto no es que lo dice Santiago Batán, esto digo, son estudios de mercado, en este caso es Ernst & Young, que es una gran consultora internacional, es la que plantea esto. Pero sí va a haber muchas otras industrias que van a tener un crecimiento. Claramente un beneficiado de todo esto fueron las teleconferencias, la educación en línea, el uso de las redes sociales, la alimentación sana, y se van a preservar en el tiempo. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Veamos dentro de nuestra industria cómo podemos ir mutando hacia aquellos servicios que más rápidamente se van a ir readecuando a la economía mundial, ¿sí? Si yo tengo un cine y un lugar, un espacio de entretenimiento y espero su reactivación con ese fin, créanme que probablemente en el medio del proceso tenga que cerrar mis puertas. Entonces tenemos que usar la mayor capacidad innovativa, ser disruptivos en el ¿qué hago con esta sala de cine? ¿Sí? ¿Cómo puedo reencarar la situación para que me vuelva a ser útil? ¿Sí? Entonces ahí está el desafío de los empresarios, de los profesionales, de ver cómo aquellas industrias que van a ir en un proceso más lento podemos reconvertirlas para llegar primero. Nuevamente, otra mirada de otros consultores, en este caso nuevamente es de Ernst & Young, de cuáles son las industrias que pueden evolucionar más rápidamente y cuáles las que demorarán más tiempo en volver a su estándar de mercado. Bueno, avanzo un poquito más y les cuento, no toda empresa digital, no toda empresa que se transformó digitalmente pasó la pandemia sin problemas, ¿sí? Una de las industrias que mayor creció en los últimos 6 años es la empresa Airbnb. Airbnb es una empresa que se dedica al turismo, pero de una forma muy rara. Airbnb se dio cuenta que en el mundo había mucha gente que quería hacer turismo y que cada empresa de hotel tenía capacidad limitada, y ellos dijeron, yo puedo otorgarle la exponencialidad que necesita el cliente. ¿Y cuál es esa exponencialidad? Darle toda la capacidad ociosa que tiene el mundo en habitaciones para que alguien las consuma. Es la mayor empresa, o era la mayor empresa hotelera del mundo sin tener una sola habitación de hotel. ¿Escucharon eso? La mayor empresa hotelera sin tener una sola habitación de hotel. Claramente Airbnb en estos últimos 3 meses perdió todo su capital accionario. Pasó de ser un tope en las acciones mundiales a estar virtualmente fundida. Boeing, de la misma manera también, Despegar, empresa dedicada al turismo, mayorista de turismo, totalmente fundida por la crisis. Walt Disney, que tuvo que cerrar su parque, también realmente muy afectado por la crisis. Pero también hubo empresas que supieron aprovechar esta situación, como fue Johnson & Johnson, produciendo alcoholes y desinfectantes, diciendo que eran capaces de producir una vacuna. Todo eso elevó exponencialmente el valor de sus acciones. Amazon, porque fue el retail por preferencia, porque uno no tenía que ir físicamente a hacer la compra, sino que la compra venía a la casa de cada uno.
El hecho de que todas las familias tuviesen que estar en sus hogares y mantenerse allí permitió que Netflix creciera en la cantidad de asociados, y la herramienta que estamos usando hoy, que Zoom, pasó a ser una de las industrias con mayor crecimiento en tan poco periodo de tiempo como el de la pandemia. O sea que hasta las mayores crisis generan oportunidades si la empresa está preparada, y de eso se trata, de estar preparados. Entonces ustedes dirán acá, bueno, Santiago, re lindo todo esto que me dijiste, pero tengo que tener en cuenta procesos, capacitar a la gente, tengo que prepararme tecnológicamente, pero estamos en crisis, yo no tengo plata. Y es por eso que les quise arrimar un ejemplo de cómo uno puede transformarse digitalmente, porque estoy cambiando mis procesos, estoy cambiando mi experiencia de usuario, estoy innovando sin la necesidad de plata, solamente con el ingenio. Este es un caso de un estacionamiento en la ciudad de Corea del Sur, el cual es muy, muy grande, ¿sí? Y que implicaba que cuando las personas que querían hacer uso de este estacionamiento tenían que buscar un lugar, se pasaran horas, virtualmente horas, recorriendo para encontrar un lugar. Y la verdad que no parece una solución sencilla si uno piensa con los paradigmas que tiene actualmente, cómo rápidamente puedo revertir esta situación de que los autos no tengan que circular durante horas para encontrar un lugar, con la posible problemática que cuando había un lugar, un auto que estaba a mi lado me lo ocupaba. Y todos hemos pasado por esta situación en el supermercado de querer estacionar y ya había alguien que había prendido las luces y tener una pelea. Miren cuál es la propuesta de este lugar en Corea. Diseñaron en cada lugar del estacionamiento un globo atado en el medio del estacionamiento, del lugar físico donde yo tenía que poner mi auto, de forma tal que cuando yo hacía marcha atrás para poder estacionar mi vehículo, el globo se bajaba. Por consiguiente, en la línea de vista, yo dejaba de ver ese lugar disponible. Una solución con costo que, por llamarlo de alguna manera, 50 pesos, el globo más el hilo, más el soporte en el piso. Lo que logró esta gente fue mejorarle la experiencia al usuario, porque el usuario entra, mira dónde hay un globo, se acerca a ese lugar y rápidamente estaciona. Y apenas estaciona, está marcándole al resto que ese lugar deja de estar disponible. Esto es lo que denominamos transformar nuestro paradigma, transformarnos en este caso, no digitalmente porque no hemos incluido tecnología, aunque lo podríamos haber hecho, pero sí cambiar mi mindset cultural. Y por último, ya casi terminando, les quería contar cómo se encara un proceso de transformación digital, porque hasta acá les dije lo maravilloso que era, pero no les conté cómo se hacía. Toda organización, cualquiera, el kiosco de la esquina de nuestra casa, tiene un cierto nivel de madurez digital. El determinar cuál es ese nivel de madurez digital me permite marcar o comenzar a marcar la brecha que tengo yo con respecto al lugar a donde quiero arribar. ¿Y cuál es el lugar donde yo quiero arribar? Donde están las empresas más maduras digitalmente, o hasta donde me alcanza la plata, o hasta donde me genera un beneficio tal que se repaga prontamente mi inversión. Eso es algo que lo tiene que definir la alta dirección, hasta dónde quiero llegar. Pero digo, estableciendo el inicio de mi madurez digital y sabiendo dónde llegar, me queda una brecha digital que es la que tengo que empezar a recorrer. Es acá donde la mirada de un consultor, de alguien externo, ni siquiera le digo un especialista, pero sí es importante la mirada de alguien que venga con un paradigma distinta, es la que me ayuda a transitar esa brecha y achicarla y me permite transformarlo. Es muy difícil que una organización sin la mirada de alguien de afuera logre transformarse digitalmente. Es por eso que es muy común
que la transformación digital se dé en torno a empresas separadas de la mía, lo que se denomina o un spin-off o un startup. El startup tiene la característica de ser una empresa más robusta que crece de cero para generar un producto que yo no estoy pudiendo generar. El spin-off, en diferencia, es un producto derivado, una empresa de menor tamaño que se genera en paralelo a mi organización, que no consume recursos de mi organización, pero que tiene todas las capacidades digitales para hacerlo rápidamente. Hasta acá hablamos de qué era la transformación digital, les mostré algunos ejemplos y por último les dejo cuáles son algunos de los beneficios de la transformación digital. En términos generales, la transformación digital me da nuevas oportunidades de negocio, me aumenta la productividad, facilita la satisfacción del cliente, estoy más cercano al cliente, entiendo cómo el cliente opera y estoy ahí para servirlo, genera importante ahorro, promueve marcas, ¿sí? Las marcas que están más digitalmente desarrolladas, que tienen mayor presencia digital, son las más conocidas, Google, Facebook, Amazon. Les puedo dar millones de empresas que me van a surgir primero que empresas del retail tradicional, ¿sí? Ampliar los canales de contactación, acá aparece un concepto que no hablamos hoy, pero que es muy interesante, que es de la omnicanalidad, cómo puedo atender a mis clientes desde muchos lugares de la misma manera y con el mismo servicio. Tomar decisiones con datos que me ahorran y me generan lo que se denomina la estrategia de data driven, ¿sí? Que es la toma de decisiones basadas en datos que son altamente más efectivos. Por lo tanto, tengo una mejor toma de decisiones, promueven el trabajo en equipo y atraen nuevo talento. Bueno, gente, muchísimas gracias. Hasta acá era lo que les quería contar. Les dejo esta frase porque seguramente a muchos nos ha pasado. Y es que si no están confundidos hasta acá es porque no prestó atención. La idea es que se hayan confundido, que tengan muchas preguntas y sobre todo que me las quieran hacer ahora y compartirlas conmigo. Guille, vos querés contarme... Gracias, que la verdad que te he escuchado muchas veces y nada, y siempre es un placer abrir el panorama, entender algo que sos nada, permanentemente un promotor, ¿no? de este aprendizaje en cuanto al viaje, al journey del cliente, ¿no? De entenderlo, de seguirlo, para desde ahí identificar oportunidades, desde ahí ser disruptivo. Te quiero ir compartiendo algunas inquietudes que han surgido tanto por quienes nos acompañan aquí en la presentación, por ser la Zoom, como por YouTube, ¿sí? Hay distintas inquietudes, Santi. Una de ellas nos pregunta Adriana Pérez, nos pregunta acerca de cómo ves la economía colaborativa post-COVID, ¿sí? Si tenés una mirada sobre ello. La economía colaborativa, la co-creación de valor me encanta. No tengo claro cómo se puede llegar a desarrollar en épocas de crisis. Aquel que sea asociativo, que pueda crear y agregar valor de manera compuesta, va a ser el que tenga la diferencia, el que pueda ir más rápido y mejor al destino que quiera llegar. Gracias, Adriana, por la pregunta. Es interesantísimo poderlo desarrollar. Me parece que la colaboración empresarial es la que va a preservar la industria, ¿no? Bien. Gracias. Cualquier cosa, Adriana, atento si quieres hacer una repregunta sobre ello. Alejandra García, que bueno, gracias, Ale, por estar presente y acompañarnos. Nos pregunta cómo se puede medir, Santi, la madurez digital en una organización. Qué linda pregunta, gracias, Ale. ¿Cómo medimos la madurez digital? Desde distintos puntos. Generalmente usamos el semicírculo ese que les había mostrado, que es nuestro framework de crecimiento digital, y vemos hasta qué punto se han desarrollado las herramientas. Una empresa que no ha pensado en el usuario como el centro de su organización y que sigue pensando en su producto,
es digitalmente poco madura, una empresa que no ha explorado los servicios cloud de la nube, que no están embuidos en el tema del marketing digital, habla de un proceso de poca madurez digital. Digo, hay una serie de variables. En nuestro caso lo que hacemos son interrogatorios y formularios que se van completando para determinar cuál es el nivel de madurez, y de todos los test de madurez que usamos, probablemente el más complejo es el de la cultura digital. Cuán predispuesta está la gente a mirar otra forma de hacer las cosas. Pero hasta para eso tenemos algunas herramientas que nos van ayudando. Y en términos generales, lo que tratamos de entregar a las empresas que hacen esta evaluación de madurez digital es cuán dispersos están del resto de las organizaciones que prestan el mismo tipo de servicio. Hay industrias que están muy desarrolladas digitalmente y se pueden tener una aspiracional muy grande, y hay otras industrias que están muy poco desarrolladas. A medida de que nos vinculamos más con la persona, por decirlo de alguna manera, un consultorio de especialistas de la salud mental está en un extremo muy distante de una organización retail en cuanto a la posibilidad que existe de transformarse digitalmente. Entonces, la medición de mi estado de madurez digital no es solamente en relación a mis capacidades, sino también en relación al tipo de organización en la cual me muevo. Espero, Ale, que te sirva esto de orientación. Cualquier cosa, Ale, estamos atentos. Si quisieras repreguntar sobre la evolución de Santiago, Adriana Pérez te agradece, Santi, que dice que es un tema que nos presenta grandes desafíos, ¿sí? Ariel Barrio Nuevo nos pregunta si en tu trayectoria laboral, ¿cuál fue el cambio a lo digital que más te costó o le costó a la organización? Gracias, Ariel. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Ariel, le cuento, creo que el entender de que hay diferentes formas de hacer las cosas, creo que es el mayor cambio. Yo apunto a que el cambio digital tiene un componente cultural tan importante y nadie nos enseña en la escuela a mirar las cosas de 10 formas diferentes. Recuerden que nuestra formación, la formación de la mayoría de nosotros, tiene años de atraso. No porque hayan estudiado en una mejor o peor universidad. Digo, en todos los casos los programas del colegio y de la universidad son totalmente analógicos. Tienen una percepción analógica. Con lo cual, cuando salimos al mercado laboral, cuando salimos a la calle, propiamente dicho, nos encontramos con una distancia operacional tan grande que ese choque quizás ha sido lo más importante, el poder amalgamar la posibilidad de disrumpir con las mentes que estén dispuestas a disrumpir y que tengan el interés de pagar esa disrupción. Algo de lo cual no hablamos, la transformación digital no es barata, es un proceso caro que tiene un repago muy elevado, pero recién a partir de los 2 o 3 años que yo terminé de hacer mi inversión. La pregunta es si es tan caro y si es tan complejo, ¿vale la pena que lo haga? Y yo les respondería que sí, porque no hay otra alternativa. Gracias, Ariel, y bueno, espero haber podido responder tu pregunta. Gracias, Santi. Allí nos consulta Gustavo Salvatierra que cómo hago funcionar la digitalización en una editorial, ¿no? Algunos tips por allí. Yo pienso en esto, Santi, porque a ver, también lo pienso, ¿no? Muchos de nosotros que estamos en las pymes, por allí estamos tan metidos en la pyme que es como que uno necesitaría tener un ratito una cabeza en paralelo que esté pensando cómo innovar, ¿sí? Entonces, por ahí me imagino también ese proceso, ¿no? De tips como para uno empezar a disrumpir en ese sentido, y en este caso desde el editorial que nos pregunta Gustavo. Mira, Gustavo, te cuento el caso que para mí fue paradigmático, una empresa que quería disrumpir con una editorial. Y te cuento lo que hizo, no sé si sirve y se aplica todo.
Este editorial no tenía la plata para financiar un libro, entonces lo que propuso es que la gente empezara a pagar por capítulos, ¿sí? El libro se generó capítulo por capítulo pagado por la gente, y cada vez que salía un capítulo se iba incrementando el número de personas que estaban interesadas en ser parte de esta generación ágil. El autor escribía en base a la plata que le iba entrando del aporte que hacían la gente, las personas que estaban interesadas. Obviamente todo esto se gestó a través de una aplicación web, en la nube, y para mí fue muy disruptivo el caso. Me parece que es una forma de hacerlo. La editorialización digital me parece que es otra tendencia. He visto modelos de transformación de las editoriales muy grandes, que es la impresión en línea. Creo que alguna vez lo compartí con el Guilla, el ejemplo, una librería que no tenía libros. Cuando uno llegaba, le imprimían en ese momento la versión digital para que la persona se la llevara en la mano. Sabemos que la gente que le gusta leer aprecia muchísimo el tener el libro en la mano, el papel, el olor al papel, dicen ellos. Y bueno, esta es una oportunidad de hacerlo. Vos venís, querés un libro que está agotado en todos lados, yo te lo imprimo y te lo llevas. Me parece que eso es una forma de pensar en un modelo de transformación digital, de disrupción digital en un mercado tan tradicional como las editoriales. Sí, gracias Santi. Tengo algunas preguntas más, ¿sí? Mientras tanto te agradece Ariel, que coincide con vos que lo cultural es clave a la hora del cambio. También, bueno, acá Daniel Salaya nos hace referencia que es muy buena la presentación y bueno, y acá yo quería destacar también que me lo traía Lucía a colación en estos días previos, porque si no me equivoco, y corregime Daniel, pero junto con la Subsecretaría de Juventud, crearon un sistema de máscaras a presión positiva para los médicos en La Rioja, lo cual, nada, ha sido también un proceso de transformación muy importante, ¿no? Así que nada, que aprecies la conferencia, no es muy grato, Daniel, respecto a ello, ¿sí? Acá, siguiendo con un par de preguntas más, porque me han llegado varias y tengo otras que tengo por el celular, nos pregunta Agostina Rodríguez que qué recomendarías para tener en cuenta, de alguna manera, a ver acá, tener en cuenta para aquellas empresas que recién comienzan con su transformación digital. El saber a dónde queremos llegar, me parece que lo primordial es no encarar un proceso sin saber hasta dónde podemos llegar y tener presente esto que les digo. Los libros establecen destinos de la transformación digital, pero no toda industria está preparada para esos destinos. Entonces, encuentro prioritario saber cuán digitalizable es mi organización, cuán disruptivo puedo ser en mi organización y en base a eso apuntar hasta ahí y ser muy iterativo. Les dejo un mensaje para todos y úsenlo porque a mí me sirvió mucho y creo que en la vida sirve, y es: los procesos cortos iterativos me permiten equivocarme y rectificarme rápidamente. Cuando yo proyecto hacer algo de acá a 10 años, el resultado lo veo muy tarde. Me parece que el fijar etapas cortitas de un proceso me permite iterar rápidamente, equivocarme y rearticular mi nuevo objetivo en base a eso. Entonces, por ahí si hay algo para proponerle en este caso es que sean pasos cortos, muy seguros, que si me doy cuenta que ese no es el rumbo, retrotraer, no tenerle miedo al error. Hay un aprendizaje muy grande ahí y volver a reenfocarme en lo que necesito. Sí. En eso, Santi, es como que el error es parte, ¿no? Como que, digo, porque por ahí no nos perdonamos mucho el error, ¿no? Cuando uno está en estos procesos. Es parte, y yo diría, lo escuché tiempo atrás, esta frase y me marcó. Traten de recordar aprendizajes que le hayan quedado de algo que les salió muy bien. Y sí queda el disfrute, pero no queda en aprendizaje. Digo, cuando yo gané la carrera, me sentí feliz, pero no aprendí nada como cuando me caí en el primer salto de la carrera. Digo, tengo que hacer más fuerza, tengo que respirar más hondo, no sé, no soy especialista y con mi físico se habrán dado cuenta que no corro mucho, pero claramente, digo, hay un aprendizaje en el error que potencia.
Bien. Alejandra nos pregunta, ¿cómo ve la transformación digital en empresas que ofrecen servicios de ingeniería para empresas de energía, como inspección de obra o mantenimiento predictivo, ya que tienen perfiles tan duros? Lo que hay que determinar en este caso es si el perfil duro lo tiene la organización o el cliente, ¿sí? Lo que estoy seguro es que estos mercados tan rígidos dan oportunidades de disrupción muy elevadas. Pensar 5 años atrás en que yo podía imprimirte tu casa con una impresora 3D era locura. Digo, yo hubiese internado a cualquier persona que me hubiese planteado la posibilidad de que yo imprimiese mi casa. Hoy se puede hacer, ¿sí? Hoy a través del IoT son los dispositivos inteligentes, ¿sí? Las heladeras son IoT, son inteligentes, los hornos. Hoy en día hay heladeras que me dicen qué producto me está faltando y ellos mismos me generan la orden de compra al supermercado. Y esto que les comento no es en Estados Unidos, Inglaterra, es en Córdoba, Argentina. Hay heladeras que me hacen el pedido al supermercado. Entonces, si yo estoy haciendo mantenimiento de obra, mantenimiento de equipos, el tener dispositivos inteligentes conectados a mi red y que puedan alertarme preventivamente de fallas. Recuerden de que son muy pocas las fallas que se generan en un instante, ¿sí? Siempre hay como antecedentes de mi falla. Si yo empiezo a estudiar los datos, y es por eso que es tan valioso esto de almacenar la información, yo puedo detectar preventivamente cuándo un dispositivo va a fallar y no esperar que falle, sino hacerlo anticipadamente. Entonces, me parece que en esto de la pregunta que nos hacían, creo que la potencialidad está en la información, en lo que nos puede entregar la información para tomar decisión anticipada. Bien. Gracias, Santiago. Yo me quedo con una pregunta más, ¿no? Que sé que vos las has traído, pero como para ir cerrando ya con esta inquietud, porque sucede esto, Santi, ¿no? Vos has sido muy claro por dónde ir, eh, pero mucho estamos en el devenir cotidiano, ¿sí? Y uno siente como que si uno se va a sentar 2 o 3 horas a pensar en la innovación, hasta uno siente o pareciera que uno va a perder el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo abrazar, cómo capitalizar en esos tips? Yo sé que vos asesorás y has asesorado múltiples pymes y entidades de gobierno, medios de comunicación, hoy nos están acompañando, incluso de los medios principales de La Rioja. Es decir, tips como para ese día a día, ¿qué me recomendás vos? Sentarse, ponernos bajo el árbol, ¿qué hacer como para entrar en un ejercicio de la innovación y llegar a esa transformación? Les cuento algo que a mí me sirvió y espero que a los que nos están escuchando también les sirva de la misma manera. Yo históricamente para pensar en cambiar algo pensaba en problemas, ¿sí? Pensar en problemas acota mucho el resultado de lo que yo voy a crear. Supónganse, por un minuto yo digo, tengo frío. Si tengo frío, inmediatamente lo que yo haría es prender la estufa, cerrar las ventanas. La cantidad de alternativas que yo tengo para contener mi frío son muchísimas. Pero yo hasta acá nunca me pregunté por qué tenía frío. Cuando yo me empiezo a preguntar por qué tengo frío, empiezan a aparecer las respuestas y se acerca la innovación. A lo mejor yo tengo frío porque tengo fiebre y no tenga que cerrar nada, no tenga que cambiar la temperatura ambiente, no me tenga que abrigar y tenga que prender la estufa, simplemente tenga que tomar un remedio que me lo solucione. Entonces creo que la innovación está en preguntarme y repreguntarme qué situación, no qué problema quiero modificar y por qué lo quiero modificar. Y a partir de esto, y con herramientas como puede ser el design thinking, que nos ayudan a repreguntarnos muchas veces, o el design sprint, empiezan a aparecer las ideas de innovación. Y
cuando con esto que traía Adriana empezamos a co-crear en base a estas oportunidades, se genera la innovación co-creada que es potentísima. Entonces me parece que si tengo que dar algún tip es repreguntarnos muchas veces el qué quiero ayudar a resolver o qué situación estoy pensando y en buscar asistencia multidisciplinaria para hacerlo. Bien. Bueno, Santi, gracias. Yo ahora, antes de darle ya el pase para que cierre la anfitriona desde La Rioja, agradecerte, Santiago, muy especialmente. Acá están los datos de contacto de Santiago. Yo, no obstante, me permití también compartirlos por el chat, a tu correo, a tu LinkedIn. Nada, Santiago, además de ser una persona excelente, un gran amigo, es alguien, en eso que él nombraba de la empatía, ¿no? Logra esa empatía de acuerdo a la complejidad del problema que ingrese a un proceso de transformación, por lo cual aquellos que estén en alguna instancia poder tomar contacto con Santiago. Gracias a todos los que han participado. Lucía, dejo para que vos puedas hacer el cierre. Sé que a medida que hemos avanzado se han incorporado otras personas, otras autoridades, y bueno, y la verdad que agradecerles muchísimo a todos y en especial, bueno, allí a la Cámara, al Consejo, que nos han estado acompañando en la difusión y en este arribo a La Rioja. Muchísimas gracias, Santi, un abrazo enorme. Gracias a usted por darme el espacio. Gracias, bueno, gracias Guille, gracias Santiago, estuvo espectacular la charla. Estuve justo recibiendo por WhatsApp, mientras la ibas desarrollando, varios comentarios, está toda la gente muy, muy satisfecha y quieren más, así que bueno, vamos a comprometernos a continuar en el marco de esta línea de capacitación que está tan buena y tan actual. Como dijo Guille, sí, se sumaron más autoridades, le agradecemos, bueno, ahí lo logró Guillermo también recién haciendo mención al proyecto. Daniel Salaya, él es secretario de la Unión de Industrias Riojanas y CEO de la empresa Salaya Electromec, y fue el responsable, como mencionaba Guille, de la creación del sistema de máscaras de presión positiva, junto con la Subsecretaría de Juventudes de la provincia. Bueno, fue premiado el proyecto y lo estuvieron presentando hace poco, así que bueno, gracias por participar, Daniel, y representar a UNIR. Y también se sumó el técnico Leonardo Guzmán, que él es vicepresidente de la Comisión de Jóvenes de la Cámara Empresarial, que nos está acompañando, y agradecer a los medios Provincia y El Independiente, que también nos estuvieron acompañando en la charla. Nuevamente les agradecemos a todos la participación, el tiempo, la predisposición. Es muy bueno el feedback, ¿sí? Que se puedan sacar las dudas. Estamos para servirles, para ayudarles en lo que necesiten. Así que bueno, esto es la primera acción de todas las que vendrán de Identidad Argentina en La Rioja, y los queremos invitar mañana a las 19 horas. Tenemos una webinar con Fabiana Renón acerca de innovadumbre, que es justamente innovar en tiempos de incertidumbre, cómo reinventarnos. Así que pueden buscar el link de inscripción en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Identidad Argentina, así nos encuentran. Y de paso nos siguen y se mantienen al tanto de todas las acciones que emprendamos. Así que muchas gracias por mi parte y vamos para adelante con Identidad. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Santiago, hasta la próxima, un abrazo, gracias, muchas gracias a todos.